Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, juventud. Buenas, Buena, profe. profe. ¿Cómo está? Nadie me contesta. Puesto, chaval. Buenas. Buenas, profe, aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos. estás? Buenas tardes, profe. Bien, bien. ¿Cómo le va a todos y todas? ¿Todo bien? Bien, bien, Sí, profe. profe, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Alejandra, que contestó. ¿Qué más? Yo le dije buenas tardes. Hola, Kevin. Buenas tardes. Voy, disculpe. Buenas tardes, muy amable. Ok, buenas. Los otros están callados. Rosa Emilia, ¿qué pasó ahí? Rosa, no. ¿Y por qué aquí sale Rosa Emilia si vos sos Rosa Orquídea? No entiendo eso. Eh, ¿Ah? mi nombre, mi Tiene nombre mal, es Rosa. tiene mal el sonido, la Rosa Orquídea Emilia María. Bueno, vamos a comenzar. Poca gente se conectó porque supuestamente hay un juicio, no sé cómo es la cosa, pues, que no todos van a poder estar, ¿verdad? Bueno, vamos con los que están. Priyanka, ¿cómo estás, Priyanka? Bien, profe, aquí. Pone la cámara, quiero verte. Hola. Ok, entonces vamos solo a aceptar aquí la gente. Ok, bueno, un montón de gente no entró, después están llorando. Ah, cuando se quedan, ahí salen los, ay, 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 yo no fui, yo no fui. Ya vamos a iniciar, solo estoy aceptando la gente y ya voy a pasar la asistencia, ¿oyeron? Paguen los micrófonos, solo actívenlo cuando vayan a hablar, chicos.
Bueno, activen el micrófono para contestar la asistencia. Yo ahora le voy a pasar y va a salir en sus pantallas. Ok. Gabriela Burto, Presente. Gerlin de Los Ángeles, Presente, profe. Elizabeth de Los Ángeles, Cristiana Rogelia, Gloria Burgos, Omar Cajina, Patricia Carrión, Presente, maestra. Francis Valentina, Juan José, Kenia Delgadillo, Oscar Duarte, Shailene Fargas, María Laura, Stacy, Presente, presente. Priyanka, Presente, profe. Ana Guadalupe, Presente. Naoma, Nicole, Juliet, Javier, Maxwell, Alejandra, Presente, profe. Heidi, Evelyn, Presente, profe. Jimmy, Rosa, Argeric, Maxiel, Ana Marcela, Presente. Amy Torres, Presente. Catherine Yulisa, Fernanda Torres, Oscar Velázquez y Eduardo O'Kelly. Presente. Profe, Mande. Gloria Burgos está presente, profe. Sí, porque yo te acabo de aceptar, había pasado tu nombre, yo sé. Por Tarde favor. entraste, tarde entraste. Ya te vamos a poner presente. Vaya pues, Gloria Burgos. ¿Qué más? Gracias. A la orden, la mía. ¿Qué más? Nadie más. Pues voy a guardar eso. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Ok. Entonces, el día de A hoy, mí no me ha llamado. ¿qué te hace pensar que no te has llamado? Llamé y no contestaste, pero yo te puse No escuché presente mi porque, nombre. bueno, pues entonces tienes problemas de audición, pero te llamé y te puse presente porque no contestaste. Me imagino que tienes problemas con micrófono, pero como sé que estás ahí, yo te Ah, puse bueno. presente, no te preocupes. Ok. ¿Ustedes todos subieron la tarea pendiente, chicos? ¿Cuál era la tarea? Recuerden. ¿Qué tarea tenían que... Profe, Diseño metodológico, profe. Ah, muy yo bien. sí tengo una pregunta en base a eso, porque miré que estaban dos espacios. En uno dice la reseña que había dicho que era para el jueves, pero se cerró el miércoles y la Ujú. que se cierra hoy. Usted estuvo en la clase presencial el sábado pasado. Sí, Ahí yo expliqué todo, chiquita. sí, pero Clarito. ambas dicen lo mismo. ¿Mm? En ambas pide subir lo mismo prácticamente del diseño Le metodológico. pregunto de nuevo. ¿Usted estuvo en la clase presencial el sábado pasado? Sí. Yo, ¿cómo va a decir que ambas dicen lo mismo? Me cansé de explicar. En una va a ser el esbozo. La palabra que ocupamos, yo puedo decir esbozo, pero la palabra que ocupamos era el, una breve reseña de su marco teórico. Y en la otra, el marco teórico completo. ¿Cuál no fue eso que expliqué, chicos? Ok. Bueno, ok, suman. Hoy vamos a hablar de otra partecita que aquí voy a compartir. Mi aviso si están viendo la presentación. ¿Lo están viendo? ¿Ah? Sí, profe, se mira. Ok. Sí, Esa, profe. esa parte yo voy a explicar, aunque ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? Pero voy a explicar como parte de la metodología de investigación 2. Ustedes van a hacer pues ya para el trabajo final para optar a la licenciatura, ¿no? Que es el tema de la recolección de datos.
¿Cuáles son los requisitos y qué procedimiento el camino a seguir para recolectar datos y corroborar lo que tú pusiste en el planteamiento del problema y también lo que tú en la hipótesis, tenés hipótesis y también en lo que es la variable de investigar, ¿verdad? Entonces, después que planteaste el diseño metodológico, que ya ustedes están en esta etapa, ¿verdad? Ahí dice que la etapa siguiente implica la etapa de recolección de datos. ¿Qué es lo que implica recolectar datos? Ahí está. Dice, una vez que seleccionamos el diseño de investigación, ¿verdad? Apropiado y la muestra adecuada, sea probabilística o no probabilística, ¿verdad? De acuerdo con nuestro problema. Miren lo que tomen en cuenta, lo que está en rojo, ¿eh? Primero el diseño, después la muestra, que va a tomar en cuenta eso, el diseño. Después el problema que ustedes tienen, la hipótesis, si es que se establecieron. ¿Por qué se hace este paréntesis que establecieron? No toda la investigación tiene necesariamente una hipótesis, ¿verdad? Entonces, puede ser que esté entre paréntesis, si es que establecieron, puede ser que no, ¿verdad? La siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes. ¿Sobre qué? Los atributos, los conceptos, eso tiene que ver con tu marco teórico, ¿verdad? Las cualidades o variables, los participantes, casos, sucesos, comunidad, objetos involucrados. ¿Ves? Todo para recolectar datos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo, chicos? Si ustedes no entienden, me detienen, preguntan, profe, no lo entendí, repito. Ok. Entonces, ¿qué es un dato? ¿Qué implica recolectar datos? ¿Qué es de datos, verdad? Vamos a ver. Ahí dice, mire, es una elaboración realizada por el investigador. En este caso, ustedes son el investigador. O por cualquier otro sujeto que pertenece a tu campo de estudio, en que se recoge la información acerca de la realidad interna o externa de los sujetos que he utilizado como propósito indagativos, es decir, indagar, preguntar, ¿verdad? Se hace la recolección de datos. Ese es un dato. Ahora bien, perdón, no, la garganta aquí. Esos instrumentos de recolección pueden ser varios. ¿Se acuerdan que el día había dicho en la clase pasada? Y dije, la videoconferencia les voy a explicar cómo se hace la recogida de la información y cuáles son los instrumentos. ¿Se acuerdan que lo había dicho? Vamos a hablar de instrumentos para que la próxima clase ustedes tengan eso bien elaborado. Entonces, ¿cuáles van a ser esos instrumentos para recolectar datos? Bueno, dice que los instrumentos son mecanismos que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Formularios, pruebas, tests, escala de opinión, lista de secretos, etc. Todo eso son instrumentos de recolección de datos. La técnica, bueno, es el conjunto de reglas de procedimiento que permite al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación. ¿Qué técnica tú vas a ocupar? Ya tenés el instrumento, pero ¿qué técnica vas a ocupar para establecer una relación con el sujeto a ser investigado? Esa es la técnica, ¿verdad? Y después el método. Bueno, cuando hablamos de método, de la metodología, esto te va a orientar a la técnica, ¿no? Y pueden existir diferentes técnicas de relación de información, pero no varios datos, sin ser evaluado como tal. Apaguen su micrófono los que están ahí, pues, por favor. ¿Ves? Es importante este cuadro, esta presentación que la manejan bien. Esa diapositiva está subida en el lado, ya ustedes lo tienen ahí al lado. Entonces ahí tenemos que la recolección de datos, el mecanismo para registrar, puede ser un formulario, una prueba, un test, estado de opinión, etcétera, etcétera. ¿Y qué técnica vas a ocupar? Es cómo tú vas a proceder. Y el método, es decir, la metodología te va a orientar la técnica, ¿verdad? Ok, por eso se llama, miren el nombre, diseño metodológico. Tiene que ver con el método, la metodología ocupar, ¿verdad? Importante eso. Ahora, para que tú puedas recolectar los datos, tú debes determinar, mira aquí estos cuatro puntos importantes, A, B, C y D. El A, el A. ¿Quién me quiere echar una mano con la lectura? En el A. ¿Mm? El A, Le leo, profe. por favor. ¿Cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. Ok. Entonces, muchas gracias, Burgos, Gloria Burgos. Aquí dice, primero, la fuente de donde vamos a obtener los datos.
Ajá, y esa fuente, ¿quién te va a dar? Una persona en físico, ¿verdad? O tú vas a observar un hecho, sea un experimento, ¿verdad? O va a estar un documento, un archivo, por ejemplo, los muchachos de medicina, yo siempre pues soy su tutor monográfico a los chavos de la carrera. En medicina, ellos no hablan con el paciente como tal, sino como ellos hacen un trabajo retrospectivo. Normalmente ellos trabajan con ¿qué? Con expedientes clínicos. Ellos después de pasar por todo un proceso, ¿verdad? Con autorización de la universidad, después de autorización del SILAG de Managua, ellos ingresan a la unidad hospitalaria, ese del Manolo, el Alemán, el de Newton Fonseca, qué sé yo, pues ahí se les da el permiso y ellos van a la biblioteca y se les extienden los expedientes a los pacientes. ¿Ya? Pues en este expediente vamos a buscar la información que les es necesaria. En este caso, vamos a observar expediente, un documento, pues no vamos a hablar con los pacientes. ¿Me explico? Es decir, primero va a determinar la fuente, ¿verdad? ¿Cuál? Ok, muy bien, Gloria. Punto B. ¿Qué dice el punto B? Stacy González, ¿qué dice el punto B? ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con Con precisión. bien. Ok, Stacy. Definir con precisión. ¿En dónde están las tales fuentes? Y ahí te dice, la muestra seleccionada regularmente, pero en el con presión. La presión, ¿dónde va a estar esa fuente? Exactamente. Ok. Después, Kevin. Punto C, ¿qué dice Kevin? Sí, profe. El punto C, lea el punto C. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Siga, siga para Sigo. abajo. Aquí abajo. Sí, donde sigue. Bueno, esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Muchas gracias, Kevin. Entonces, Bueno, la tercera etapa es a través de qué medio o método, la metodología para recolectar sus datos. Debe ser definidos los procedimientos. Es decir, ¿cómo yo voy a proceder? Ese es el procedimiento, ya es una cuestión operativa. Y este método debe ser muy confiable y válido. Y lo último, quiero que me eche una mano. Perdón, Gabriela. ¿Qué dice Gabriela? En el punto C, ¿verdad? Punto D. A D. Una vez recolectada, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Muchas gracias. Es decir, cuando tú ya tienes el método definido, ¿verdad? Tú ya hiciste la recolección. Ahora, ¿cómo vas a procesar eso que tú recolectaste para poder corroborar con el problema que tú planteaste? Que al final decir si mi problema se comprueba o no se comprueba. ¿Qué paso va a seguir? ¿Cómo va a procesar esa información? Eso es muy importante. ¿Ok? Bien, muy bien, vamos bien. Perdón. Ahora tenemos, ¿verdad? Lo ideal, dice, es que el investigador, ustedes van a ser investigador, interanalice qué método para que se transforme en que hace natural, que sea algo natural. Y para la elección del método, técnica e instrumentos, debemos tener, miren lo siguiente. Lo primero, claramente definido qué se busca y ser creativos en el diseño de cómo lo buscamos. Muchas veces, a usted no le pasa, yo le digo, él ni sabe lo que quiere, estudiantes. Cuando ha perdido, busca una cosa, busca la otra. Tiene que estar definido qué estás buscando. Eso es lo primero, estar claro. Lo segundo, las fuentes a que vas a acudir. Tener clarito esas fuentes, que ya ustedes saben, yo la vez pasada había hablado de eso. Las fuentes pueden ser primarias, ¿no? Se obtiene información por contacto directo con el centro de estudio, observando, preguntando, entrevistando. Estamos viendo, ¿verdad? Observando, preguntando, entrevistando. Es una fuente primaria, pero puede ser secundaria cuando obtenés un documento, caso una historia clínica, ficha académica,
estadística, datos biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fuente primaria, tú miras objeto de estudio, lo entrevistas, lo preguntas. Ya que la fuente secundaria, no, la fuente secundaria tú lo que vas a ver es un documento, por ejemplo, un muestral clínico, pues, o casos de muchas de medicina, le decía yo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles van a ser esos métodos de recolección de datos? Obviamente, vamos a ver según sea la investigación cuantitativa o cualitativa, ¿verdad? En la cuantitativa, ahí tenemos que puede ser, recordemos, ya estudiamos la clase pasada, un experimento, ¿verdad? Puede ser una observación estructurada, una encuesta, un análisis de documento, ahí, en los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos de recolección de datos puede ser cualquiera de estos cuatro. La experimentación, una observación, pero no observar por observar, sino que tiene una estructura de observación, una guía. Puede ser una encuesta que haces o análisis de contenido. Los cualitativos, bueno, tenemos la observación participante, no estructurada. ¿Qué con participación? Estudio de casos, muy común en los métodos cualitativos, estudiar casos. Los charlas de psicología, muchos hacen estudio de casos. Discusión de grupos, formar grupos de trabajo. Entrevistar en esos mismos grupos. Y también el análisis de contenido. Mire los métodos, muchachos. Entonces, usted va a plasmar en un documento que les voy a editar al final, ¿cuál va a ser el método que usted va a ocupar? ¿Oyeron? Ok. Ahora, después tenemos los instrumentos de medición, ¿pues? Pues, el instrumento de medición se hace para medir o comprobar lo que usted se propuso, ¿verdad? Y el instrumento dice, en gran parte, depende de la calidad de la información. Es importante para los resultados y las conclusiones. Y para la elección de error de instrumento de medición, se debe tomar en cuenta el objetivo de investigación. Mire, tienes que ver tu objetivo, siempre estar pendiente. Y la metodología ocupada en la relación de estos datos debe ser acorde con el enfoque conceptual. Un buen instrumento determina, esto estamos repitiendo aquí, ok. Y entonces aquí tenemos los posibles escenarios y diseños en una comparación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Escenario donde una investigación cuantitativa es natural o artificial, mientras que la cualitativa siempre es natural, ¿no? El diseño prefijado de la cuantitativa, en la cualitativa no prefijada, de antemano. Flexibilidad, pues, el cuantitativo casi no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque son números, datos fríos, pues, datos, números, no tiene no hay mucha fluctuación. Mientras que la cuantitativa sí hay fluctuación, hay flexibilidad. Pues en el marco de una investigación cuantitativa es imprescindible para poder corroborar todas las teorías que existen. Y la cualitativa es una teoría brújula. ¿Qué significa la teoría brújula? Te orienta. La brújula te orienta, te manda, ¿verdad? Al mismo tiempo que te contrasta, ¿no? El muestreo es probabilístico en la cuantitativa. Ahí entra en acción la teoría de las probabilidades. En la cuantitativa es no probabilístico, opinativo. Correcto, ¿no? Decisión de interpretación, objetivo de la interpretación, perdón. En la investigación cuantitativa generaliza, extrapolar libertad. Y la cuantitativa es especificar niveles concretos. Después la aplicación replicativa solo se aplica en el caso de cuantitativa en el contexto que se realiza, ¿verdad? Y si se replica, va a repetirse. Mientras que la cualitativa se busca generalizar en otro contexto diferente al que trabaja. Muy bonito este cuadro. Importante que ustedes lo manejen. Ok. Ahora vamos con la segunda parte. Los cuestionarios y pruebas de inventario estandarizado. ¿Qué es un cuestionario, verdad? ¿Cómo hacer un cuestionario? Ahí te dice clarito. ¿Qué es el cuestionario? Bueno, son las preguntas que usted va a hacer a la persona ya sea la persona que es una fuente primaria, una fuente secundaria, preguntas que usted va a hacer, o sea, va para contestar sobre un expediente clínico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las preguntas pueden ser de opciones mutuamente excluyentes, ¿verdad? De opción A y B, que se excluyen, una excluye la otra. De opiniones, pero no excluyentes. De jerarquización, es decir, en el tiempo y el espacio, una jerarquía, de mayor menor, menor a mayor, viceversa. Tenemos la famosa escala Likert, creo que los psicólogos hablan de esa escala, ¿verdad? Entonces, ahí te dice, en la escala Likert, que las opciones sean siempre de 3, 5, 7, con un escalamiento simétrico neutral.
de rango, preguntas de respuesta abierta numérica y de respuesta abierta. Es el tipo de preguntas a realizar un cuestionario, ¿verdad? ¿Qué tipo de preguntas se puede incluir en un cuestionario? Bueno, según es de contestación, los tipos de preguntas pueden ser abiertas, cerradas. Si es cerrada, de respuesta espontánea, de respuesta sugerida y de valoración. ¿Qué es de respuesta espontánea? Que sale del encuestado. La persona que usted está entrevistando, pagando, una respuesta espontánea. Pero puede haber respuesta sugerida. Respuesta sugerida cuando usted le da variantes. Él no puede salir de esa variante. ¿Eh? Usted le da variantes para que él contesta. Él tiene varias sugerencias que usted le da. Y va a buscar la que le parece. De valoración, de emitir juicios, criterios, ¿verdad? De valoración. Eso mucho hacen las encuestas esas de los pueblos. ¿Cómo se llama? Encuestas de opinión, pues, para la elección de los políticos, etcétera. Y según la función de filtro, de batería, ¿verdad? De control, amortiguadores, y según contenido, identificación, acción, intención y opinión. ¿Es? Ok, son los tipos de preguntas. Información y motivos. Ahora bien, ¿cómo se construye la pregunta? Y dice, la elaboración de la pregunta en un cuestionario es uno de los procesos más importantes y decisivos en la cadena de una encuesta. Es de estas mismas de donde deriva el éxito de ese instrumento. Si las preguntas no están bien hechas, tu investigación puede estar una belleza, pero ese instrumento de recolección no está bien elaborado, pues no vas a tener éxito. Por eso dice que es un proceso más importante y decisivo. Debes saber lo que vas a preguntar, ¿no? Y cómo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo siempre le digo a los muchachos de medicina, cuando hacen su instrumento, ¿verdad? Muchas veces los que van, de farmacia, perdón, los que van a trabajar con pacientes en una farmacia, a veces hacen un instrumento con unas preguntas muy sofisticadas, con una terminología médica que no todo el mundo entiende. Por ejemplo, usted no le va a preguntar a la persona, qué sé yo, qué piensa de los ansiolíticos. Él te va a decir, ¿y qué cosa es ansiolítico? ¿No? Ah, ya sé, usted le va a decir, ¿qué piensa usted de los fármacos para la ansiedad? ¿Qué sé yo, del antidepresivo? Ya hay un poco cambio diferente. Es importante el lenguaje, ¿verdad? Entonces, durante este proceso es recomendable hacer una encuesta piloto para iniciar la pregunta. ¿Qué significa esto? Usted puede hacer preguntas piloto, es un pretexto. Antes de hacer tu trabajo, usted puede buscar a alguna persona y dice, mire, contéstame esa encuesta, contéstame esa pregunta, para ver si la persona entendió. Y te va a dar lugar, luego va a decir la persona, aquí no entiendo aquí. Entonces, usted va a redactar de nuevo, ya para la encuesta final, ¿verdad? Eso es una encuesta piloto, un pretexto, le llamamos. Y ahí vas a encontrar para detectar las posibles dificultades, la estructura de la redacción, si hay ambigüedad, si hay imprecisión, todo eso es un pretexto. ¿Me explico? Ahora, esas encuestas pilotos deben incluir la posada de opinión del encuestado para averiguar y mejorar la calidad del cuestionario y la sensación que produce el encuestado. Es decir, que cuando usted va a hacer una encuesta piloto, la persona que te contesta tiene la posibilidad de opinar. Muchachos, dejé de compartir, ¿verdad? ¿Ah? Sí, no se ve ya. Sí, profe, dejó de compartir. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas para formular las preguntas. Son reglas sencillas. Mira lo que dice ahí. No deben ser simplemente largas, porque si no largo de más de 100 preguntas, disminuye el porcentaje de respuesta, nadie te va a querer responder. Preguntas poca cantidad, precisas, ¿no? Preguntas sencillas, bien redactadas, de tal forma que se comprendan con facilidad y no utilizar términos técnicos que la gente no entiende, pero ya había dicho eso. No debe incluir términos morales, juicio de valor. Es decir, nunca debe preguntar cuál es su opinión sobre tal tema. Él emite un juicio de valor, ¿no? Eso no. Nunca sugerir la respuesta. Incitar a contestar más de un sentido que el otro. Muchas veces hay personas que dicen, yo quiero que usted me conteste así. Usted ha visto los periodistas. Muchas veces los periodistas, me da risa, en los medios preguntan, le dicen,
Mire, ¿verdad? Cuando dice así, ¿verdad? Y ya cuando te están poniendo ese término, ¿verdad? Es que quieren que usted conteste lo que él está preguntando. Dice, ¿verdad que la leche está maleada? Diferente que te pregunta, ¿usted qué piensa de la leche que se está vendiendo? Pero te pregunto, ¿verdad que la leche está maleada? Ya quiere que usted diga que sí, que es verdad. ¿Me explico cómo está alrededor de la pregunta? O te preguntan, dice, ¿usted qué piensa de tal fenómeno? Te dice, pues, ¿usted qué piensa de la sequía? Por dar un ejemplo. A la pregunta está ahí, está bien. Pero después te dice, ¿usted qué piensa de la sequía? Porque estamos atravesando un periodo muy difícil de sequía. Ya te está dando la respuesta. ¿Me explico? Debe ser preciso y concreto. Bueno, debe referirse a una sola idea. Muchas veces hay preguntas que te hablan de una cosa y después habla de otra. Te hace, como si popularmente, un arroz con mango. No sabes qué contestar. Todas las que tienen el mismo tema deben ir juntas en forma dependiendo del cuestionario. Por ejemplo, si alguien va a hablar, por ejemplo, de psicología, es un marco teórico que tiene, primero va a hablar de la ansiedad, después va a hablar, qué sé yo, de los adolescentes. Entonces, la primera pregunta, la batería de preguntas, solo de ansiedad, 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 y después viene de los adolescentes. No puede que hace preguntas de ansiedad, después cambia de tema, habla de los adolescentes, y después regresa otra vez con la ansiedad, pierde el encuestado. ¿Me explico? Decir que deben ir todas en baterías según la misma temática, ¿no? No juntar preguntas cuya contestación de ellas influye sobre la otra. Denomina efecto halo. Usted ha visto que usted hace una pregunta y al contestar esa respuesta te va a influenciar en la siguiente pregunta. Hay que evitar eso. Muy bien. Esa es importante, ¿verdad? Eso para usted de su pregunta. Ahora, ¿qué otro tipo de pregunta debo incluir? Bueno, preguntas demográficas, de ubicación. Es necesario introducir estas preguntas para clasificar, segmentar, tabular y analizar las respuestas según el perfil del encuestado. Tales preguntas comprenden datos generales como por ejemplo el género, la edad, nivel de escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, lugar donde vive, etc. Eso no es una camilla de fuerza. Es decir, esas últimas preguntas él dice que otro tipo de preguntas debo incluir, ¿verdad? Para poder trabajar después de la respuesta. Ok. ¿Cómo debe ser la estructura del cuestionario? Bueno, una introducción que antecede el cuestionario, indica quién elabora la encuesta, cuál es el propósito, el objetivo de este, ¿verdad? El tiempo aproximado de la respuesta. Usted le va a decir, esta encuesta tienes aproximadamente 15 minutos para hacerla, qué sé yo, pues. Tenés que declarar confidencialidad. Tienen que decir, todo lo que usted va a contestar aquí va a ser para mi trabajo de investigación y me comprometo a no brindar esa información a nadie. Va a ser silenciosa, un sigilo total. Y las instrucciones claras, cómo responder. ¿Ven? ¿No? Porque si el cuestionario no tiene confianza que sus respuestas van a ser confidenciales, no te va a dar una respuesta certa. Te va a mentir y tu trabajo no va a servir. Ok. Entonces aquí tenemos la estructura del cuestionario, ¿verdad? Introducción, pregunta de identificación, sexo, edad, pregunta sencilla para lo más compleja, terminar con sencilla, facilitar la transición de un tema a otro, evitar muchas preguntas abiertas. Elaborar o discutir sobre los aspectos formales, preparar determinados elementos decisorios, formular formar a los encuestados y elaborar una guía y codificar el cuestionario. Eso de la codificación ya es para después procesar los datos, ¿verdad? Cuando usted codifica, por ejemplo, usted puede poner la pregunta 1, 3 y 5. Si la respuesta es sí, vale tantos puntos. Por dar una idea, pues vale tanto. Entonces vas a codificar. Eso ya ahí, en esta parte de la codificación, ya hay sistemas operativos que te hacen eso, ¿verdad? Por ejemplo, mucho ocupa para procesar los datos el SPS, SPSS en medicina y en ciencias médicas, ¿verdad? Ok. Y para ir terminando, vamos a ver que el cuestionario, como tal, debe ser lo mayor posible y correctamente las preguntas que va de lo general a lo particular, que es estructura de embudo, ¿verdad? Va achicando, achicando. Y recomienda que las primeras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes.
Porque si usted pone la primera pregunta difícil de contestar, la gente pierde el interés. La primera pregunta debe ser fácil, que la persona contesta y se motiva, se emociona para contestar. Pero si usted de prima a prima pone una pregunta pesada, la persona va a querer, le va a dar pereza. Y las preguntas demográficas son al final. Bueno, ok, ya que los encuestados se pueden incomodar, distanciarse con esto. Y para terminar, junto con el agradecimiento, debe incluir un correo electrónico de contacto. Además de agradecer, mil agradecemos por su respuesta, un correo electrónico para que la persona te pueda contactar si quieres saber algo. Bueno, voy a llegar hasta aquí. Después, esa presentación está en la página, ¿verdad? Voy a llegar hasta aquí a factor tiempo y voy a orientar la tarea. El próximo sábado, Sábado. el grupo va a llevar impreso su diseño, que ya subieron, ¿verdad? Anexo al diseño, me dibujan los instrumentos que van a trabajar. ¿Me explico? Lo que acabo de explicar ahorita. ¿Qué instrumento, cómo piensan ustedes trabajar para hacer su investigación? Es decir, yo quiero que ustedes en su diseño que ya está hecho, que van a llevar, ustedes me van a poner cómo tú vas a recolectar esos datos. ¿Qué técnica vas a ocupar? ¿Qué metodología? ¿Qué tipo de preguntas? Todo, todo, todo. ¿Me explico? Para eso, tú tienes que ver bien tu marco teórico, tienes que ver tu objetivo de investigación, tu planteamiento de problema y el diseño metodológico para poder hacer esta parte. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? ¿Mm? Sí, profe. Eso me va a llevar en físico. No voy a habilitar espacio. A ver, no, pero sí, sí, no va a habilitar espacio, pero me va a llevar en físico eso. ¿Vamos claro? Que si está claro. Sí, profe. Entonces, el próximo sábado a las 2, a la 1, voy a revisar eso impreso. Y el otro sábado de orientaciones para el trabajo final. Porque vamos a ir terminando. Nos quedan solo de clase 2 sábados más. Próximo sábado que va a ser el 10 y el 17. 10 y 17. El 24 comienzan los exámenes finales. El 24 y el primer sábado de marzo y se acabó el cuatrimestre. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. El tiempo terminó. Tengo medio minuto. Muchas gracias por participar, por ingresar. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo de manera presencial. Buenas tardes, profe. Gracias por... Gracias, profe. Pase buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe.